Bueno chicos, esta es nuestra primera clase virtual en donde haremos un resumen del tema anterior y de igual manera veremos dos temas nuevos. Es así como damos inicio a este tema de las tres técnicas básicas de fotografía. En primer lugar hablaremos sobre los planos, que es el primer tema que vimos como tal en semana 2. Nuestro segundo tema serán ángulos fotográficos y por último tipos de exposición o eh, tipos de fotos deseadas. En primer lugar encontramos entonces los planos fotográficos. Como lo hablamos en clase, los planos fotográficos, su objeto principal y lo que se trabaja más que todo es el encuadre, la ubicación de ese objeto o persona dentro de ese cuadradito que llamamos la foto. En los planos fotográficos nos guiamos mucho en ese espacio que ocupa ese objeto principal y a medida que el objeto principal va siendo mucho más amplio, pues van cambiando los tipos de planos. Entonces, en nuestro primer plano encontraremos, como lo había comentado en clase, planos generales, ¿sí? Dentro de uno encontramos el gran plano general, que digamos que yo casi no lo tengo en cuenta, pero pues igual es importante también que lo sepan. Entonces, el gran plano general consiste en un objeto, pero ese objeto es mucho más mínimo a el espacio que ocupa dentro de ese cuadro. Entonces, como lo ven en la primera parte, en esta parte de acá, la persona o el objeto principal es mucho más pequeño que el resto del objeto que está dentro de nuestra imagen, que en este caso sería el paisaje. Si avanzamos un poco hacia el plano general, pues ya el objeto principal, en este caso las personas, vienen a ser el centro de la imagen y su atención se centra sobre ellos. Luego tenemos un plano americano que en clase de pronto se cometió un error al decir que el plano americano y el resto de los planos solo se pueden trabajar de manera horizontal. Entonces aquí les muestro como un ejemplo también de que se puede trabajar también de manera horizontal, quitando de los lados, no solamente vertical. Entonces en la primera foto tenemos horizontal, pero se va reduciendo el espacio de este objeto de abajo hacia arriba. Pero en la segunda imagen encontramos que también se puede reducir el espacio si, por ejemplo, estamos hablando de la barca o de este barquito, le podemos reducir hacia los lados. Entonces, sí se puede hacer. Nuestro plano americano generalmente se desarrolla en las personas y los planos generalmente se desarrollan en las personas y eso no quiere decir que no se puedan trabajar con los objetos, también se puede trabajar con los objetos. Entonces, si es con una persona, vamos de abajo hacia arriba, en este caso el plano americano iría de las rodillas a el final de el objeto principal, en este caso partiríamos un poco la balsa y luego se ve la balsa completa. Esto también lo veremos un poco enfocado cuando veamos el encuadre. Todos los temas que vayamos viendo desde esta parte van a ser un poco más construidos uno tras de otro. Luego tenemos un plano medio. Este plano medio principalmente lo que trabaja es la parte de la mitad del objeto hacia arriba. Entonces, como les decía, si la imagen es, por ejemplo, de una bicicleta que se está tomando de forma horizontal, se puede tomar de las dos maneras, tanto a la mitad de la foto de manera horizontal como a la mitad de la foto de manera vertical. También se puede hacer y es una forma muy creativa también de hacerlo. Entonces, plano medio, mitad, en este caso del objeto, de la cadera, de la cintura hacia arriba. Luego tenemos un plano medio corto. El medio corto es la mitad de la mitad, es decir, si nuestro objeto la mitad era
la cintura, el medio corto va a ser la mitad de la cintura de la cabeza, que en este caso vendría a ser el pecho. ¿Listo? En el siguiente tenemos un primer plano. En este primer plano lo que hablamos es de la mitad, de la mitad, de la mitad. Entonces, para no enredarnos, sería más o menos desde los hombros hasta la parte final del objeto principal. En este caso, pues les muestro con una persona, hombros hacia arriba, un animalito y una flor. Entonces, el objeto principal se parte en varias partes y de ahí se define cuál es su primer plano. Tenemos luego nuestro primerísimo primer plano. En nuestro primerísimo primer plano trabajamos lo que es el rostro o la parte principal de ese objeto. Entonces, en este caso, si es una flor, si es una planta, pues vendría a ser la carita de la flor. En este caso lo puse con una patineta. Aquí trabajamos otras cosas como el ángulo, como la apertura del diafragma y muchas más cosas que ustedes poco a poco las pueden ir combinando. Pero entonces aquí estamos hablando del primerísimo primer plano, que viene a ser la cabecita o la parte principal de la tabla, que en este caso sería la punta. Luego tenemos un plano detalle. En este plano de detalle puede ser las marquillas, el anillo, los ojos, la nariz, una uña, cualquier objeto ya específico y mucho más amplio de ese objeto que se haya escogido. Entonces, de esta manera pues damos finalizado el resumen del tema que vimos en semana 2. Y estas son como imágenes en donde ustedes se pueden dar como a una idea de lo que pueden hacer y las imágenes que pueden llegar a tomar ustedes por su cuenta. Luego tenemos entonces el tema de hoy, que son temas bastante corticos y lo más importante es el nombre de cada uno, que es lo que más se dificulta. En primera parte tenemos los ángulos. Los ángulos consisten o son una de las técnicas de fotografía básica que comúnmente se usan para dar más importancia a un objeto o resaltar la característica de este. Al cambiar el ángulo, ya no se trata solo de la persona que está tomando la foto, sino de la ubicación de la cámara. Entonces, como lo ven en la imagen, la cámara va a ir modificándose y de igual manera la persona que está tomando la imagen. Entonces, en algunos casos nos toca hacernos en una parte elevada o agacharnos. Entonces, depende de eso. En nuestro primer ángulo encontramos un ángulo normal, que esta foto tiene la característica de que es de frente al objeto que se va a tomar la foto. Es decir, que si en este caso el niño o el bebé está sentado en el piso, pues yo no puedo tomar la foto desde arriba porque sería otro tipo de ángulo. Entonces lo que tengo que hacer es agacharme a la altura del objeto para poder capturar la imagen, ¿sí? O de lo contrario pasaría como la siguiente foto, que es una foto en ángulo picado. ¿Qué quiere decir picado? Que es 45 grados de arriba hacia abajo, un ángulo de 45 grados. Me voy a devolver un poquito. Entonces tenemos el plano normal, un ángulo de 45 grados de arriba hacia abajo, 45 grados, como la mitad. Entonces hacemos como una crucecita y en esta mitad de nuestro asterisco sería el ángulo picado. Y lograríamos una foto como esta. De lo contrario, si nos agachamos en esta foto podríamos lograr una en ángulo normal. Luego tenemos lo contrario, entonces ya tenemos el picado, ahora tenemos el contrapicado. El contrapicado son 45 grados de abajo hacia arriba, me devolveré hacia el principio, entonces de abajo hacia arriba 45 grados del objeto principal. Se toma la foto contrapicado. Seguimos con el ángulo nadir. Este ángulo nadir es muy importante que tengan en cuenta que es totalmente abajo del objeto.
Si vemos aquí, se ven bien abajo, hay unas fotos que de pronto tienden a ser, uno piensa que son de abajo, pero vienen a tener un poco de contrapicado. Entonces el objeto al que ustedes le tomen fotos es importante que lo mantengan sobre su cabeza, o sea, más arriba de la cabeza. Y por último tenemos nuestro ángulo cenital. El ángulo cenital es lo contrario, entonces ya se toma desde arriba, totalmente. Traten de no cometer el error, como les decía, de hacer un poco inclinación porque ya sería picado o ya sería contrapicado. Entonces es muy importante que al objeto que le tomen la foto sea o bien arriba o abajo para que no cometan el error de hacerlo picado o contrapicado. Es muy sencillo, es muy fácil. Si de pronto tienen dudas sobre el tema, igual me pueden escribir, yo estaré súper pendiente de estos 5 ángulos. Luego de estos 5 ángulos tenemos nuestro último tema, que son los tipos de exposición fotográfica. Los tipos de exposición fotográfica sencillamente es la cantidad de luz que tiene nuestra imagen al momento de tomar la foto. Eso es una función que tienen nuestros celulares, nuestras cámaras. Algunas veces nos ocurre que porque el espacio está oscuro o porque de pronto tenemos contraluz, nos pase alguna de estas situaciones. Pero también nosotros podemos contribuir desde nuestros celulares a aumentar o disminuir la luz en nuestra imagen. Entonces, sencillamente es que la imagen que está en el medio es el tipo de foto expuesta, es decir, que esta es la foto que se desea, que el color sea neutro. La foto subexpuesta es la más oscura y la sobreexpuesta la más clara. De esta manera, entonces, fotografía sobreexpuesta, como lo dice sobre, es decir, que tiene mucha luz y la foto nos va a quedar súper brillante, no se van a ver como muchos detalles y no se va a tener como la perfección de la imagen. Luego tenemos la foto subexpuesta, que es lo contrario, entonces es poca luz, que la imagen se nos va a ver oscura o de pronto llegamos a tener un poco de contraluz, que también puede ser uno de los efectos de esta subexpuesta. Y por último, la foto expuesta, que es la foto que se desea con los colores perfectos, ni claro ni oscuro. Estos son los 3 tipos de exposición. Entonces, de esta manera damos por finalizado este tema. Como les digo, es súper sencillo. Igual ustedes pueden consultar muchas más páginas, videos, pero el tema es súper sencillo. Ahora es tu turno de inspirarte y tomar las mejores fotos. Chicos, es importante que en este momento ustedes revisen dentro de su asignación qué fotos deben tomar y qué fotos deben presentar. Entonces, voy a darles la opción. Recuerden que las fotos que me van a enviar anexas no son las fotos que van a imprimir, son las fotos con las que ustedes hacen el ejercicio de ensayo-error, que yo les puedo corregir, le puedo decir, oye, mira qué chévere esta foto, o corrige esto. Si la foto está súper bonita, yo le puedo decir, oye, esta foto la puedes imprimir, está genial. Y las otras fotos son las que ustedes imprimen. Estas fotos, teniendo en cuenta pues esta exposición y esta clase, pueden, digamos que, hacerle un poquito de Photoshop, que no sea mucho, para que logren algunos efectos, como por ejemplo esto. Ustedes pudieron haber tomado una foto y la quieren hacer a blanco y negro, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Que por ejemplo quieren resaltar o utilizar algún tipo de Photoshop para que las fotos se vean mucho más claras, mucho más los contrastes, de pronto quieren iluminar solamente un color en específico, por ejemplo como esta imagen, lo pueden hacer, ¿listo? Entonces esas fotos impresas, las que deben presentar en semana 6, es muy importante como todo ese proceso. Cualquier cosa, duda, comentario que tengan, por favor háganmelo saber, estaré muy pendiente de ustedes y por favor estén pendientes y lean súper bien la asignación completa de las fotos que deben subir. Es un placer,
ando pendiente, que tengan un muy, muy feliz día. Chao chicos.